Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 16, versos 6 al 15, en un mensaje que he intitulado El Plan de Dios. Hemos estado en el libro de Hechos por un tiempo ahora y al final del capítulo 15 hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, mientras que ellos estaban en su primer viaje misionero. Lo que estaba pasando aquí es que Pablo no quería llevarse a Juan Marcos porque Juan Marcos ya los había abandonado durante su primer viaje misionero en Perge. Y Bernabé, siendo el primo de Juan, quería darle a Juan Marcos una segunda oportunidad. Así que el desacuerdo causó que ellos se separaran y Pablo se llevó a Silas, un buen amigo suyo, como compañero de ministerio. Y Bernabé, pues, se llevó a Juan Marcos. Realmente este desacuerdo, si lo miras ahora, fue una bendición, porque un equipo misionero ahora se convierte en dos equipos misioneros para evangelizar y alcanzar, y de verdad para que el evangelio avance. Ahora, lo que vamos a ver hoy es el comienzo del segundo viaje misionero. El punto de partida sigue siendo Antioquía. Antioquía era una iglesia comprometida a las misiones, comprometida al avance del evangelio y comprometida a alcanzar a las personas con las buenas nuevas. Por favor, tenemos que reconocer algo. Reconocer que el hecho que una iglesia vaya a una misión no significa que ha terminado. O decir que si nosotros hemos ido a un viaje misionero, no significa que ya cumplimos la tarea. Porque la realidad es una iglesia, un cristiano debe continuar alcanzando a los perdidos en el evangelismo, las misiones con el evangelio, hasta que Cristo regrese. Podría decir esto: gracias a Dios por la iglesia de Antioquía. Entonces Pablo y el equipo salen a Antioquía y van a Tarso y después a Derbe y luego a Listra y a Iconio y llegan después a Antioquía en Pisidia. Y de verdad pasaron por alto toda Asia. Pasan por alto toda Asia. El equipo quería ir a Bitinia y vamos a ver en unos minutos lo que pasó. Y eso fue que el Espíritu Santo les dijo que no, les impidió. Entonces, en lugar, se dirigieron a Troas, que finalmente los lleva a Filipos. Ahora, básicamente lo que están haciendo es volver a visitar a las iglesias que visitaron en su primer viaje misionero. Están volviendo a visitar a estas iglesias, querían fortalecer a estas iglesias, animar a estas iglesias y discipular a los creyentes en estas iglesias. Y querían asegurarse de verdad que estas iglesias estén enfocadas en todas las cosas correctas en lugar de enfocarse en las cosas equivocadas. Nosotros sabemos que a veces es fácil, aún en nuestras vidas, enfocarnos en las cosas equivocadas. Y sabemos que antes que el segundo viaje misionero, Pablo se conecta con un joven llamado Timoteo. Y Timoteo ahora es un creyente, pero su madre era judía y padre griego. Y interesante porque Pablo nos está haciendo saber algo aquí bien importante en los primeros versículos en Hechos capítulo 6, que hay algunas cosas que simplemente se hacen para contextualizar y para que el evangelio sea creíble. Él quiere asegurarse de que Timoteo sea creíble cuando se trata del evangelio, porque a medida de viajar por las diferentes regiones se van a encontrar con judíos y aún creyentes judíos, y es por eso que Timoteo es circuncidado por Pablo, para que el evangelio o para que nada sea un obstáculo para que ellos compartan el evangelio. Ya sé que la semana pasada hablamos de esto. ¿Por qué es que estamos hablando de la circuncisión otra vez? Porque hace 2 capítulos se habló de la circuncisión y se decidió que no se necesita ser circuncidado para ser un creyente. Pero aquí está la diferencia. Aquí hay una diferencia y es la motivación. Pablo siente que el joven Timoteo, pues tendrá un papel muy importante en la iglesia y no quiere dar a los cristianos judíos legalistas ninguna razón para encontrar falla en él. Ahora, si Timoteo no es circuncidado, los cristianos judíos podrían verlo como una piedra de tropiezo para su fe. Así que se trata del ministerio, no de salvación. Y Pablo sabe que el sacrificio es necesario para que el evangelio sea llevado a todas las gentes. Eso fue como terminamos la semana pasada en Hechos capítulo 16, verso 5. Así que esta mañana continuemos en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, y dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar a la palabra en Asia. Y cuando llegaron a
Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, permítame reenfocar lo que acabamos de leer aquí. Fueron prohibidos por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Dios dice, no, todavía no vas a compartir el Evangelio en Asia con esas personas en esta región. Ahora, este equipo misionero quería ir a Bitinia, que es la parte norte de la actual ahora Turquía, y Lucas, el autor de los Hechos, nos dice que el Espíritu Santo no los permitió ir. Mira, aquí está nuestro primer punto para nosotros esta mañana. Dios a veces redirige nuestros planes. Esto es lo que Dios está haciendo. En el segundo viaje misionero, Dios está reorientando sus caminos. Por la providencia de Dios y la soberanía de Dios, Dios está obrando detrás de la escena. En realidad, es que si has sido creyente durante mucho tiempo, espero que te hayas dado cuenta de esto ahorita. Dios está trabajando detrás de la escena, trabajando detrás de la cortina del escenario. Él está orquestando, cumpliendo su voluntad para que el Evangelio avance. Necesitamos reconocer que Dios ve lo que nosotros no vemos y siempre tenemos que recordar eso. Es por eso que nosotros caminamos por fe y no por vista. Tenemos que confiar en Dios y seguir su dirección para el camino que debemos estar caminando. De esto es lo que estamos hablando de hoy. Dese cuenta aquí que Pablo, Silas, Lucas tenían un plan y Dios redirigió su plan. Creo que a veces nosotros tenemos un plan, ¿no?, en la cabeza. Tal vez dices, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que aquí es donde voy a ir, aquí es donde voy a vivir, cualquier cosa, con esta persona me voy a casar, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Pero aquí en Hechos capítulo 16 vemos que Dios tiene un plan misionero. Y si alguna vez has ido en misiones, una de las primeras reglas de las misiones es que debes ser flexible. Hay un viejo dicho para los misioneros, dice, bienaventurados los flexibles, porque cuando son doblados no se quebrarán. Y tal vez nosotros tenemos un plan, pero luego Dios lo cambia y tenemos que estar dispuestos a ser doblados por Dios para permanecer en su plan. ¿Ok? Se dice la vida es vivida caminando hacia adelante y entendida viendo hacia atrás. Y espero que ahorita tal vez ya estés en unos años en edad, puedas ver hacia atrás y ver cómo Dios ha organizado tu vida en una manera que tú no lo hubieras podido hacer de esa manera. Y las puertas que se cerraron ahora han sido las mejores bendiciones para tu vida. Y creo que en capítulo 16 de Hechos, Pablo probablemente tenía un mapa, un itinerario, una agenda, y Pablo era lo suficiente sabio para ser el líder de este viaje misionero. Pero déjeme darte una nota al margen. Es un recordatorio a la verdad que no importa lo que nosotros queramos. Si somos serios en nuestra relación con Dios, debemos estar dispuestos a pedirle a Dios que nos guíe y también estar dispuestos a ser obedientes a su guianza. Ahora, mi suegro tiene un dicho que de verdad a través de los años he llegado a apreciar, y cuando le preguntamos si él puede hacer algo, usualmente dice esto: yo puedo liderar, yo puedo servir o yo me puedo quitar del camino. Realmente me recuerda a una persona que genuinamente quiere servir a Dios de todo corazón y está dispuesto a servir de cualquier manera, aún de moverse del camino y dejar a otra persona servir. Así que Dios a menudo nos redirige, y tal como lo hizo aquí con Pablo, Silas y Lucas. Okay. No olvidemos esto, que hay un propósito en la redirección. Y a veces sentimos o nos preguntamos, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? O tal vez hacemos la famosa pregunta, el ¿por qué? ¿Por qué Dios? Pero la respuesta a esa pregunta es, Dios está redirigiendo. Recuerde que hay un propósito en la redirección, y a veces nos enfocamos tanto en lo nuestro o nuestro plan en lugar de en el plan de Dios. Nos enfocamos en lo que hemos perdido en lugar de en lo que vamos a ganar. Mire, perder a alguien es difícil. Los funerales son difíciles. Pero en el funeral de un creyente entendemos algo importante, que la despedida es
muy dolorosa. Pero también sabemos que aunque la despedida sea dolorosa, que el reencuentro va a ser glorioso, va a ser alegre. Todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Y a menudo simplemente tenemos una mala perspectiva. Y en el capítulo 16 de Hechos nos habla de la providencia de Dios. Nos está hablando del plan de Dios, nos habla de la mano de Dios que está guiando nuestra vida y Dios está trabajando detrás de la escena y Dios está canalizando para que vayan a donde Él quiere que ellos vayan. Y Dios dice aquí en Hechos, ve al oeste, a Macedonia. Y finalmente estos hombres lograron llegar a Listra y Listra a Troas hay por lo menos 400 millas. Así que espero que vean, todo esto tiene que ver con la misión y a veces en la redirección va a haber dolor, va a haber momentos donde dices, ¿por qué no hice esto hace años? O va a haber momentos donde dices, ¿por qué estoy pasando por esto? Sí hay consecuencias por nuestra desobediencia, pero cuando Dios redirige, mientras está redirigiendo, está poniendo todo en su lugar. Así que en este viaje no se trata del plan del Pablo. Se trata de hacer lo que sea necesario para alcanzar a la gente para Cristo. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 16, verso 8 al 10. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión en la ciudad, procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Aquí está el punto número 2 para nosotros. Dios quiere alinearnos con su plan. Dios nos va a redirigir y luego Dios nos va a traer. Él va a alinear nuestro corazón con su corazón. Él va a alinear nuestra voluntad con su voluntad. Y si estamos dispuestos a dejar que Dios haga eso, viviremos en el tiempo, no siempre fácil, pero en el tiempo donde nosotros sabemos que estamos viviendo la voluntad de Dios. Pero seamos honestos. A veces Dios nos redirige, ¿no? Y no nos queremos mover, en verdad. No queremos movernos, no queremos ser redirigidos y lo que pasa es que nos oponemos. ¿Sabías que la obediencia tardía eventualmente se convierte en una desobediencia? Es decir, si hay un pecado en tu vida o algo que está pasando en tu vida y dices, oh, un día lo compraré, ya sé que estoy mal, pero lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer mejor. Lo que estás haciendo es tardar tu obediencia y cuando tardas ser obediente, de verdad, te vuelves desobediente. Recuerde que Dios le da a Pablo una visión en el verso 9 y esta visión era un llamado a alcanzar a las personas con el Evangelio. La ciudad costera de Troas se encuentra al lado occidental de Asia Menor, que es actualmente ahorita Turquía, Macedonia al otro lado del mar Egeo. Y recuerde que el plan original era ir a través de Asia hacia un viaje hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo dijo no. Ahora hay una visión y Dios dice, quiero que vayas a Macedonia. ¿Y qué dice Pablo? Está bien lejos, no estoy seguro, es un costo duro. No, Pablo dice sí. A veces en la vida Dios va a decir no. Y su no, hermanos, ojalá que entiendas ahora, su no puede ser una de las mejores bendiciones que tú has recibido en tu vida. Y a veces nos enfocamos tanto en el no que nos perdemos la bendición de donde de verdad estamos. Algunos de los mayores regalos de Dios son las peticiones no contestadas. Ahora aquí hay una pregunta para nosotros esta mañana, solo para que pienses en estos momentos. ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? ¿A dónde quiere llevarte Dios? ¿A quién quiere Dios que tú impactes la vida de ellos? O que Dios pueda impactar la vida de ellos a través de ti.
Como creyentes necesitamos escuchar a Dios y confiar a Dios. Confía en su plan diferente que el tuyo. Es una redirección y luego ve a donde Él te mande. Alguien una vez dijo esto: Dios no puede conducir un carro que está estacionado. Y creo que a veces estamos estacionados, ¿no? Y no queremos mover hacia adelante, hacer los cambios necesarios. Queremos simple ser el carro estacionado y sentarnos donde estamos ahora y no mover. Aquí estamos bien, estamos tranquilos, pero Dios quiere que no nos vamos en su dirección. Mire, aquí conmigo, Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, y serán ¿qué? Afirmados. Pero mire lo que dice 16:9 de Proverbios: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos dos versículos? Podemos hacer planes. No hay nada malo en hacer planes, pero sabemos que Dios puede cambiar esos planes. Y tú tienes que mover con fe. Y Él es el que va a establecer tus pasos. Es bueno tener planes, pero también es bueno recordar que debemos ser flexibles al plan de Dios. Es bueno permitir que Dios nos redirija. A medida que caminamos con Dios, Él va a dirigir nuestras vidas. Entonces, como dirige nuestros pasos, pues la manera que Él nos va a llevar y dirigir nuestros pasos es cuando nosotros vivimos en algo que se llama obediencia activa. Mira Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu ¿qué? Propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Ahora, literalmente en el hebreo significa confiar, poner todo tu peso encima. Cuando confías en Dios, estás poniendo tu peso en Él. Ustedes están poniendo toda su confianza. Nosotros estamos poniendo toda nuestra dependencia en Él. Confía en Dios con todo tu corazón. El núcleo de tu ser, tu esencia, tu voluntad, quién eres, tu parte más íntima de todo tu ser, confía en Él. Pues la pregunta que tendríamos que hacer entonces esta mañana es: ¿qué es la obediencia activa? Pues es bien fácil. Es confiar en Dios y negarse a apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Continuemos aquí en Hechos capítulo 16, verso 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Wow, el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro consejero, nuestro ayudador, el Espíritu de verdad. Y cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo no solo está contigo, sino que está viviendo dentro de ti. El Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús de la tumba, mora en ti. A decir esto, que Él es el que avivó a Jesús en tu vida, te ha sanado, te ha salvado, te trajo a ver la necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo nos da el poder para el ministerio, nos da la capacidad para ser un testigo valiente de Jesús. Esto es lo que me encanta de verdad del papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Mira aquí conmigo Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una de las responsabilidades del papel del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo abre los ojos de las personas a la verdad. Mire Juan 6, 63. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son verdad. Fíjate cómo comenzó este versículo. El Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu que quita las escamas de la incredulidad. Pero tienes que saber algo, que el Dios de este mundo, hablando de Satanás, es tan engañoso y tan astuto. Él es el padre de las mentiras. Él va a hacer que la gente quede ciega a la belleza de la cruz.
ciegos a la verdad de la Biblia, pero el Espíritu Santo llega, pone el foco en Cristo, da testimonio de Cristo y lleva a las personas a un punto de fe salvadora. Ahora, pues, ¿qué debemos estar? ¿Por qué es que nosotros debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo? Y la respuesta es, porque necesitamos la orientación para la vida cotidiana. Esto es lo que está pasando aquí. Están en el segundo viaje misionero y hay un realineamiento. El equipo cruza el mar Egeo y va a Macedonia. ¿Y qué está pasando? Van a las colonias romanas, estratégicas, influentes para promover el Evangelio. Y aquí hay algo que todos los creyentes necesitamos saber. Las personas están colocadas estratégicamente, sobrenaturalmente en nuestros mundos relacionales para alcanzarlos con la buena nueva de Jesús. Eso significa que Dios está moviendo. Y si Dios está moviendo y tú eres un creyente, puedes ser tú parte de esa obra. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte de Dios, que Dios nos use a compartir el Evangelio, su amor, su gracia en las vidas de las personas en quien Él nos ha puesto de verdad en esos lugares. Mira a tus vecinos, mira a tus amigos en el trabajo, tus conocidos. Dios te ha puesto allí para ser la luz en esas tinieblas, para ser la sal, para compartir el Evangelio con esa gente. Tú tienes acceso a ellos porque Dios te ha puesto allí estratégicamente. Y en el capítulo 16, aquí de verdad la realidad es si lo miramos todo el capítulo 16, es una trilogía de 3 historias. Ahora, ¿cómo me gustaría cubrir las 3 historias hoy? Pero no hay tiempo y solo vamos a poder ver una. En la próxima semana vamos a cubrir todas las demás, pero déjame darte un resumen aquí rapidito. La primera historia es sobre una mujer llamada Lidia. Estamos a punto de conocerla en unos minutos. Es una mujer, ella de negocios, ella va a profesar a Jesús como su Salvador y leeremos cómo Dios abre el corazón para ella, para el Evangelio, con el Evangelio. La segunda historia, la semana que viene lo veremos, hay una esclava que está poseída por un demonio. Ella tiene el espíritu de adivinación y está ganando mucho dinero para sus amos. Ella se conecta con los demonios y el reino de los espíritus y el reino de oscuridad. Y la tercera historia es de un carcelero llamado Filipos. Y vamos a ver a la esclava y el carcelero Filipos en la próxima semana, porque es una porción grande de las Escrituras y hay mucha verdad en ella. Pues muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entremos aquí a la primera historia. Hechos capítulo 16, verso 1 al 12 dice así: zarpando pues a Troas, viniendo con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neapolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos es una ciudad que está centrada, está al este distrito de Macedonia, es una colonia romana. Y por lo que nosotros sabemos, era una gran ciudad, era un territorio inexplorado para el Evangelio, y Pablo siempre iba a regiones donde el Evangelio no había sido predicado antes. Él quería sentar las bases de verdad para que estaba por venir. Quería alcanzar a la gente con el Evangelio en una gran ciudad donde nadie estaba predicando el Evangelio antes. Y luego, después que hubo personas que profesaran a Jesucristo como Salvador en esa ciudad, ahí es donde comenzaba la iglesia. Y Filipos era una ciudad de influencia, de comercio, era una ubicación bien estratégica. Está a unas 10 millas del noreste de un puerto cercano. Era un lugar estratégico para comercio de terrestre y también de marítimo. Así que en este caso, entonces Filipos sería una ciudad perfecta para comenzar una iglesia, debido a que habría mucha gente de diferentes lugares que entrarían y si escucharían el Evangelio y serían salvos, ellos podrían llevar el Evangelio a las áreas en las que ellos venían. Así que Filipos era perfecto para avanzar el Evangelio. Mira aquí conmigo Hechos capítulo 16, verso 3 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta,
junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose, hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de la Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón de ella para que estuvieses atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí está el punto número 3. El plan de Dios tiene que ver con el Evangelio. Entonces, aquí está el equipo, sale a la ciudad y caminan, dice que fuera de las puertas de la ciudad, y van a la orilla del río, donde había un lugar de oración. Ahora, lo interesante aquí es que tal vez esto indica que probablemente no habría una sinagoga judía ahí, o tal vez simplemente no habían judíos creyentes ahí. Pero los hombres van a un lugar de oración. Y Lidia, pues, ella es extranjera, que vive en Macedonia. Es una mujer de negocios y tenía influencia. Y ¿sabes qué? Ella se salva en este viaje misionero. Eventualmente ella va a regresar a Tiatira y compartirá el Evangelio con las personas que Dios ha colocado en su mundo relacional. Un poco más sobre Lidia. Lidia es prominente, rica, es dueña de un negocio, vende los productos morados. El color morado es un color de la realeza, significa rango alto. Filipos es parte del Imperio Romano. Aquí, miren, nota al margen aquí. Al final del libro de Filipenses, Pablo está en prisión, y mucho más tarde de lo que estamos aquí en Hechos. Y Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos mientras él está en prisión. Dice: todos los santos os saludan, especialmente a los de la casa de César. Filipenses capítulo 4, verso 22. Ahora, yo me pregunto, ¿será que tal vez Lidia llevó el evangelio a los lugares altos que llegaron hasta la casa de César? ¿Podría Lidia haber sido el enlace que hizo que esto sucediera? Recuerde que en lugar de ir a Asia, el equipo misionero fue a Filipos, y Lidia se salva, y luego el evangelio lleva el evangelio a la casa de César, y puede ser una posibilidad. Recuerden que ella era una mujer de negocios, influencia que debía tener en todo el mundo romano tuvo que haber sido increíble. Podría haber sido que a través del testimonio de ella, de las personas que ella llevó a Cristo, que eventualmente llegó a la casa de César. Pero de verdad, no sé por qué la Biblia no lo dice. Pero debes saber esto, que cuando Dios redirige, cuando Él redirige, está redirigiendo con un propósito. Entonces, Lidia pone su fe salvadora en Cristo, y luego llega a fe en Cristo. ¿Y sabes lo que hace? Su familia se bautiza. Mira lo que está pasando aquí. Esa es otra nota al margen. ¿Viste que es lo primero que hace la familia? Se bautizan. Permítame decir esto. Si usted es un creyente y no ha sido bautizado, es decir, que has aceptado a Cristo como tu Salvador y no has sido bautizado, quiero que sepas que eso es completamente ajeno al Nuevo Testamento. Porque si usted es un creyente, habría un deseo de que quiera hacer su fe en Cristo pública. Y si usted es salvo de una eternidad en el infierno para estar en una eternidad con Cristo, hay un deseo de todo el mundo que lo sepa. El primer paso bíblico es tu bautismo. Y la palabra bautizar significa sumergir completamente, es una visualización de la muerte, sepulcro y la resurrección de Jesucristo. Y en el bautismo hay un creyente que está diciendo a todo el mundo: mira lo que Cristo hizo por mí. Por eso es que yo no entiendo por qué gente quiere esperar años, meses para ser bautizado. Es tu primer paso de obediencia. El bautismo es una profesión pública de decir: mira qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero no olvidemos esto, que la gente en esos tiempos, y ahora aún en otras partes del mundo, querían ser bautizados, pero cuando ellos eran bautizados, estaban arriesgando su vida. Yo conozco a
gente en lugares que no puedo hablar de en cámara, que han tenido que hacer bautismos a escondidas, porque si los alcanzan bautizándolos, podrían terminar en cárcel o aún enfrentar la muerte. Pero aquí en Bakersfield, ¿qué riesgo tú tienes para no ser obediente al primer paso? Nadie va a entrar por estas puertas a meterte a la cárcel, aún ahorita, no en este tiempo, no, por ser bautizado. Recuerde, el bautismo es tu primer paso de obediencia. Y al no tomar ese primer paso de obediencia, estamos en desobediencia. Ahora, nosotros exigimos que nuestros hijos sean obedientes, ¿no? Y el bautismo es nuestro primer paso de ser obediente a Cristo. Ok, regresemos aquí. Luego, Lucas, el que escribe Hechos, nos dice que Lidia es una adoradora a Dios. Verso 14, esto me encanta este pasaje. Dice que Dios abrió su corazón, que si alguien se acerca a Dios va a ser porque Dios abre sus corazones. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Wow. Usó a los creyentes que entran a la vida de Lidia y compartieron las noticias del Evangelio que transforman su vida. El trabajo de Dios es abrir los corazones de las personas para que puedan ser salvos por gracia a través de la fe. El trabajo de Dios es traer vida interior, transformación espiritual, que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Nosotros no podemos hacer esto. Esto es lo que nos atrae a Él. Solo Él puede hacer. Lo que nosotros podemos hacer es confiar en Dios. Él va a ser fiel y dejar que Dios mueva a través de nuestras vidas para traer la luz, el mensaje de Cristo a la gente que no lo conoce. Porque la realidad es que si alguien muere sin ser salvo en Jesucristo, pasará una eternidad separado de Él en el infierno. Así que dice que Dios abrió su corazón. Escuche, Pablo estaba enseñando, pero Dios estaba salvando. Entonces Lucas nos cuenta que Lidia se bautizó. Invitó al equipo misionero a quedarse en su casa, y probablemente era una casa grande y bonita. Recuerda, esta señora tiene dinero. Dice que ella los convenció. Tal vez está diciendo, pastor, ¿ella qué los convenció? Lo que significa es que ella los obligó a fuerza a quedarse en la casa de ellos. Tal vez fue algo como así. Mira, tal vez Lidia le dice, hey, señores, ustedes se van a ir a mi casa, hay muchos cuartos, hay muchos lugares, van a comer bien, van a dormir bien, se van a bañar, todo lo que no han tenido lo van a tener. Mira lo que pasó aquí. Dios usó a Pablo para alcanzar a Lidia, y piénsalo. Pablo nunca habría compartido el Evangelio con Lidia si Dios no hubiera cambiado la dirección de donde ellos iban. El equipo misionero dijo que querían ir al este y Dios dijo, no, van a ir al oeste. Considera esto. La iglesia de Filipos fue la única iglesia que apoyó financieramente al apóstol Pablo en sus esfuerzos misioneros. Solo puedo adivinar aquí que Lidia pudo haber sido una de esas personas. Tal vez habían más, no sé, que dio para que los viajes misioneros sucedieran de Pablo. Pero ¿sabes qué? Dios todavía está haciendo eso hoy en día. Dios usa a las personas para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen y abre sus corazones al Evangelio. Ahora, esta semana entero, de verdad, todos están hablando de la Pascua alrededor de todo el mundo. Lo puedes ver en programas de televisión, lo puedes ver de verdad en los anuncios, las noticias, todo. Pascua esto, Pascua aquella. Pero la realidad es que solo aquellos que han sido salvos por el sacrificio amoroso de Jesús saben cuánto le costó a Jesús para darnos el camino hacia el Padre. Él murió para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y aquí va la parte que no le gusta a la gente. Él dijo que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie llega al Padre
si no es por Él. A decir, yo no puedo ser bondadoso y ganarme al cielo. Yo no puedo ser la mejor persona e ir al cielo. Y tal vez estás pensando lo opuesto. Tal vez hay gente que dice, pastor, es que yo me tengo que componer antes de venir a Cristo. Una vez me componga yo, después vengo a Cristo. Mira, has tratado de componerte a ti mismo por años y no ha trabajado. Y otra cosa, ¿qué clase de Dios sería nuestro Dios si espera que tú seas bueno o una persona perfecta antes que Él te acepte? Él nos amó antes que tú conocieras de Él. Y esta mañana, mientras todos están hablando de la resurrección, mientras todos están hablando del sacrificio de Jesús, yo quiero que sepas que Él murió para que tú tengas una segunda oportunidad, para que tú puedas vivir. Y Él te toma exactamente donde estás en este momento. Pero tú tienes que hacer el paso y venir y entregar tu vida a Cristo. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias que aquí en el año 2025 podemos celebrar la Pascua. Tú has resucitado y un día vas a regresar. Y a través de nuestras dos ubicaciones, mira qué tan grande tú has sido. Hemos experimentado crecimiento. Mucha gente está siendo discipulada, bautizados, vidas siendo transformadas. Señor, nosotros oramos que tú siempre seas la fundación y el propósito de esta iglesia. Y que esta iglesia sea conocida por predicar tu palabra y llevar el evangelio a aquellos que no lo conozcan. Donde podemos ser entrenados, discipulados, animados para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Llevar el evangelio hasta las esquinas más lejos de este mundo. Que no nos olvide que nuestro trabajo, hasta que tú regreses, es contarle a gente de lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.